Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el tema, las nuevas ideas, liberalismo y socialismo. Vamos a comenzar con liberalismo. El liberalismo es una corriente del pensamiento político y económico que fue formulado durante los siglos XVII y XVIII. La base de dicho pensamiento se encuentra en la idea de libertad que poseen los individuos, por ejemplo, la libertad de pensar y expresarse. El origen del liberalismo político lo tenemos que encontrar en los debates y controversias que ocurrieron en el siglo XVII en Inglaterra. En ese momento, el rey inglés Carlos I intentó convertirse en un rey absoluto y quitar los derechos que tenían sus súbditos. En la formulación del liberalismo político hay dos pensadores ingleses que fueron determinantes, Thomas Hobbes y John Locke. Vamos a comenzar por Thomas Hobbes. Hobbes imagina la vida de los seres humanos antes de la existencia de los estados. Y él denomina ese mundo como estado de naturaleza, es decir, un tiempo en el cual no existe la ley, no existe el Estado, y básicamente las personas no tienen ningún límite y se rigen por sus propios deseos e impulsos. Hobbes tiene en general una mirada bastante pesimista de la humanidad. Para este autor, los hombres son malvados por naturaleza. Esto significa que antes de la existencia de la ley, no había nada que limite el egoísmo humano y su deseo de competencia. Él acuña una frase que es muy famosa, la idea de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, que el ser humano es la peor amenaza para otro ser humano. Para escapar de este estado de naturaleza, de caos, de destrucción, donde las personas se comportan de manera brutal, Hobbes plantea una idea, que es la idea del pacto o contrato social. La idea es que las personas deciden voluntariamente abandonar el estado de naturaleza, creando un gobierno que se encargue de, por ejemplo, crear las leyes y que frenen los deseos destructivos de las personas. Este pacto o contrato social consiste en que toda la comunidad, es decir, todas las personas, entreguen sus derechos y libertades a un gobernante. Hobbes prefería un gobierno de tipo monárquico, un gobierno fuerte. La idea es que las personas entreguen sus derechos a un soberano para que cree las leyes necesarias que impidan o que frenen los impulsos destructivos que tienen las personas. El otro pensador que es la base del liberalismo político se llama John Locke. Bien, a diferencia de Hobbes, perdón, Locke tenía una mirada mucho más optimista sobre el género humano. Eh, Locke también parte de la idea de un estado de naturaleza. Sin embargo, como él piensa que los seres humanos son bondadosos por naturaleza, en ese estado de naturaleza, los seres humanos vivían en armonía, cooperaban, o sea, se vivía bien. Pero en algún momento los seres humanos, para proteger sus derechos naturales, por ejemplo la vida, la propiedad o la libertad, las personas por propia voluntad se unen en un pacto o contrato social. Y a través de ese pacto o contrato social eligen a un gobernante que se compromete a defender estos derechos que él llama derechos naturales. Y algo muy importante, que esto está en Locke y no en Hobbes. En caso de que el gobernante no respete los derechos naturales, por ejemplo la vida o la propiedad, esos derechos que los ciudadanos le han entregado al soberano, en caso de que esto suceda, los súbditos, los ciudadanos tienen derecho a oponerse al gobierno. Entonces, él considera que uno de los derechos que tienen los ciudadanos es el derecho a oponerse a la opresión. ¿Por qué es tan importante el liberalismo? Básicamente con el ascenso de la burguesía, es decir,
los sectores urbanos dedicados al comercio, la banca y la industria, las ideas del liberalismo se fueron difundiendo por toda la sociedad, básicamente porque los liberales reivindicaban la protección de sus derechos y libertades individuales, algo necesario para que puedan desarrollar sus actividades. Por ejemplo, había que disminuir los poderes de los estados absolutos, monarcas absolutos. Esa disminución de poderes se podía hacer mediante leyes y constituciones. Otra cosa que reclamaban los liberales, que era muy importante, separar la esfera de lo estatal de lo religioso. ¿Qué significa esto? Que el Estado tome decisiones para la población sin la intervención de la Iglesia, que tiene sus propias ideas y su propia moral. Y también los liberales defendían la idea de que el clero, la Iglesia, tome sus decisiones dentro del ámbito de la religión sin la intromisión de los poderes civiles. El liberalismo también tiene una vertiente económica. Los principales representantes del liberalismo económico, los que fundan las ideas liberales económicas, van a ser David Ricardo y Adam Smith. Estos dos pensadores fueron muy importantes, ya que intentan separar lo que serían las ciencias económicas de otras ciencias, por ejemplo la política o el derecho. Vamos a comenzar con Adam Smith. Para Adam Smith, los seres humanos son egoístas por naturaleza y persiguen su propia felicidad. Smith sostiene que el gobierno no tiene que intervenir en la economía, ya que existe una mano invisible del mercado que se encarga de producir el orden necesario para el progreso. Esto que él llama la mano invisible del mercado son básicamente las leyes de oferta y demanda. Oferta sería los productos y servicios que yo puedo conseguir en un determinado lugar, y la demanda serían los productos y servicios que son requeridos por las personas en un mercado. En teoría, en un mercado libre y sin ningún tipo de restricción, si se incrementa la oferta de un producto, la libre competencia hace que el precio baje. La principal obra de Adam Smith es el ensayo sobre la riqueza de las naciones. En este libro expuso las bases de su pensamiento. Por ejemplo, para este autor, para Adam Smith, la riqueza de una nación se encuentra en el trabajo y en la producción, no en la tierra y los metales preciosos, que era la idea que predominaba en su época de un grupo de economistas llamados los fisiócratas. Entonces, para Adam Smith, la fuente de riqueza de una nación se encuentra en las industrias y no únicamente en la tierra, en el campo. Mediante la producción industrial, la sociedad alcanzaría el desarrollo superior. Por estas ideas, el liberalismo económico se va a convertir en la ideología de los industriales ingleses y del capitalismo. La otra figura central para entender el liberalismo económico es David Ricardo. Tiene una teoría que él se llama la teoría de las ventajas comparativas, que la va a utilizar para defender el libre comercio internacional. Básicamente, ¿qué dice esta teoría? Un país se debe especializar en los bienes que produce en forma más eficiente e importar de otras naciones los productos que le faltan. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo vivo en un país tropical, clima tropical, tengo que cultivar vegetales que sean aptos o que estén adaptados a ese clima. Por ejemplo, cultivaría plátanos, cultivaría café, cacao, que son cultivos que crecen en determinados tipos de clima que son tropicales. En cambio, si yo vivo en un país con clima templado, puedo dedicarme a producir cereales en forma más eficiente. Produzco cereales, los exporto e importo de otro país tropical, por ejemplo el café. De esta manera, lo que está proponiendo David Ricardo es la defensa del libre comercio internacional y también
una división internacional del comercio a nivel mundial. Con el tiempo se va a establecer una división en la cual hay algunos países que van a ser industriales, los países más poderosos, y otros países que se van a dedicar a exportar materias primas. Pasamos ahora a la otra ideología que nace al calor de la revolución industrial, el socialismo. Básicamente, el socialismo intenta responder a las inquietudes, a las preguntas provocadas por las grandes transformaciones que se desarrollan durante la revolución industrial. Básicamente, el desarrollo de los grandes centros industriales en el siglo XIX, comienzan a haber discusiones acerca de las desigualdades entre pobres y ricos, las condiciones de vida de los obreros y otros dilemas morales, filosóficos, que se plantean en relación a la relación entre el ser humano y la máquina. Dentro del socialismo podemos distinguir dos tendencias. Uno sería el socialismo utópico o literario y otro es el socialismo científico. El primero de estos, el socialismo utópico, toma su nombre de un libro escrito por Tomás Moro. El libro se llama Utopía. Es un libro corto, fácil de leer. Yo se los recomiendo que lo busquen porque se consigue en internet. Es un libro que plantea una situación utópica, es decir, ¿qué significa utopía? Algo deseable que ocurra en la realidad, pero que es prácticamente imposible que suceda. Por ejemplo, utopía es el fin de la pobreza o el fin del hambre o el fin de la guerra a nivel mundial. Algo que yo deseo, algo que es moralmente deseable que suceda, pero que si vemos la historia de la humanidad es prácticamente imposible que esto ocurra. Bien, volviendo acá, utopía es una isla en donde todas las personas viven en paz, cultivan, trabajan en forma comunitaria, no existe diferencia entre pobres y ricos, todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, el gobierno va rotando los ciudadanos, es decir, es una utopía. Em, Hay un grupo de personas a lo largo de los siglos XVIII y comienzo del siglo XIX que intentaron plasmar estas ideas de la utopía en la realidad. Por ejemplo, son grupos que intentaron formar pequeñas comunidades de agricultores donde la tierra se trabajaba en forma comunitaria, donde no existiera las diferencias sociales. Eran grupos que en general resistían el avance de las máquinas y de las industrias en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, fueron grupos muy pequeños y que no prosperaron. Ahora vamos a pasar al otro socialismo, que es el socialismo científico. Este va a surgir a mediados del siglo XIX, de la mano de dos pensadores muy importantes que son Karl Marx y Friedrich Engels. Bien, Marx y Engels van a escribir el Manifiesto Comunista en 1848, en donde denuncian el capitalismo y la producción industrial, ya que básicamente los trabajadores, lo que denominan proletarios, solo reciben una ínfima parte de lo que producen en forma de salario y que los patrones, los empresarios, los terratenientes, se quedan con la mayor parte de las riquezas generadas. Y esto lo denominan la plusvalía. Marx sostiene que esta apropiación desigual de la riqueza, es decir, esta idea de la plusvalía, constituye una injusticia que solo se puede resolver suprimiendo la propiedad privada de los medios de producción y construyendo una sociedad sin clase social, es decir, donde no existan diferencias de acuerdo a la riqueza. Marx critica un postulado del liberalismo económico muy famoso de Adam Smith, esta idea de la mano invisible del mercado. Para Marx, los precios no son productos de esta mano invisible, no son productos de las leyes de oferta y demanda. Básicamente él dice que los precios de los productos suben de acuerdo a la codicia humana. Marx también tiene una idea muy importante que es la idea de que el futuro de la humanidad es socialista. Para Karl Marx, en algún momento de la
historia de la humanidad, los proletarios, es decir, los obreros, van a tomar conciencia de su condición de explotados y de sometimiento y van a realizar una revolución obrera que va a derribar el capitalismo y va a establecer un nuevo sistema socioeconómico llamado el socialismo. Bueno, hasta aquí brevemente una explicación de lo que son estas nuevas ideas, liberalismo y socialismo, que después vamos a ver más adelante cómo las vamos a aplicar en otras clases que vamos a ir viendo. Bien, espero que les haya servido, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, pues seguimos charlando en clase acerca de este tema. Les mando un abrazo, nos vemos.